Bien, vamos con el último video sobre la anatomía de la laringe. Vamos a hablar entonces de los músculos que permiten el movimiento de las cuerdas vocales. Encontramos entonces en esta vista posterior, arrancaremos con esta vista posterior, algunos de los músculos que se pueden visualizar en esta vista. Recordemos que es una vista posterior. Primer músculo que vamos a observar, originado en la lámina del cricoides que va hasta la apófisis muscular del aritenoides, se denomina el músculo cricoaritenoideo posterior. Este otro músculo que ustedes observan que une las dos aritenoides lo conocemos como el músculo aritenoideo. Ese músculo aritenoideo tiene una porción transversa, que es esta que ustedes ven al fondo, y una porción oblicua que se continúa hacia la parte de la epiglotis. Esa porción oblicua recibe el nombre, o esa prolongación recibe el nombre de aritenoepiglótica. Esos son los músculos que se pueden visualizar en esta vista posterior. El músculo cricoaritenoideo posterior es un músculo que hace abducción de las cuerdas vocales. Es un abductor. El músculo cricoaritenoideo lateral, perdón, el músculo aritenoideo es un músculo aductor de las cuerdas vocales, es decir, cierra las cuerdas vocales. ¿Listo? Tu porción aritenoepiglótica ayuda al descenso de la epiglotis. Sin embargo, el descenso de la epiglotis se hace generalmente también por el dorso de la lengua que hace presión sobre la epiglotis y la hace descender. Aquí vemos entonces la acción del músculo cricoaritenoideo posterior. Importante el apellido posterior. Ustedes ven cómo hace efectivamente la abducción de la glotis. Y vemos la acción del músculo aritenoideo de la porción transversa, donde vemos efectivamente que es un aductor de la glotis. Y vemos también que la parte oblicua también hace esa porción o ese movimiento de aducción. El otro músculo que también tiene dos porciones, pero que ya lo estamos viendo en una vista anterior, se llama el músculo cricotiroideo. Es el que mejor se ve en una vista anterior al cricoides, del anillo del cricoides hacia el tiroides, hacia la base del tiroides. Tiene una porción también central y una porción oblicua. Y ese músculo tiene una característica y es el único que va a estar inervado por la rama externa del nervio laríngeo superior. Específicamente por su rama externa. Vamos a mirar que los demás músculos son inervados por un nervio que se llama el laríngeo inferior. Aquí vemos entonces las funciones de ese músculo, que es un tensor de las cuerdas, o se considera un tensor de las cuerdas vocales, es decir, las hace más tensas a esas cuerdas vocales. Aquí vemos otros músculos que no aparecían en las imágenes, entonces unos que ya habíamos visto. Entonces nuevamente acá el cricoaritenoideo posterior, nuevamente acá el aritenoideo, y aparecen dos músculos que no habíamos visto, que son el cricoaritenoideo lateral, mirenlo como está por la parte lateral, va del anillo del cricoides a la apófisis muscular del aritenoides, y a diferencia del posterior, este es un aductor. Recordemos que el posterior era un abductor. ¿Listo? Y este, que es el que miren cómo refuerza el ligamento, como habíamos dicho, este es el que conocemos como el músculo vocal. Algunos autores también lo llaman el músculo tiro aritenoideo. No hay que decirle inferior porque no existe, como ya hemos dicho, en la cuerda vocal falsa un músculo. Entonces solamente existe este músculo vocal o músculo tiro aritenoideo. Es el que nos ayuda al movimiento de esa cuerda vocal. ¿Listo? Obviamente eso hace que la cuerda vocal se mueva. En cuanto al movimiento, miremos como el lateral efectivamente es un aductor de la glotis o el espacio glótico. Y el otro lo que hace es un poco relajar el músculo vocal o tiroaritenoideo, lo que nos ayuda también es a relajar a las cuerdas vocales, a ese movimiento de las cuerdas vocales. Miren que aquí lo diferencian entre un músculo vocal y un músculo tiroaritenoideo.
pero muchos autores, incluyéndonos en la universidad, pues no los diferenciamos y consideramos un solo músculo. Vamos a hablar finalmente de lo que es la inervación, la irrigación y el drenaje linfático. Vamos a hablar inicialmente de la inervación. La inervación de la laringe está dada básicamente por dos nervios, ambos ramas del décimo pacaniano, es decir, del nervio vago. Un nervio inicial, que es el que estamos viendo aquí en la parte superior, que se llama el nervio laríngeo superior, que tiene una rama externa que va a dar inervación al músculo cricotiroideo, y una rama interna que se mete por la membrana tiroidea y nos va a inervar todo lo que es sensitivamente todo lo que es la región supraglótica. Recordemos cuando digamos a glotis en varias porciones, en eso hablamos de la porción supraglótica. Y otro nervio también rama del vago que se llama el nervio laríngeo inferior. Ese nervio laríngeo inferior también lo llaman algunos autores el nervio laríngeo recurrente. Y la razón de llamarlo recurrente es porque él se devuelve desde el tórax. Bueno, el derecho lo hace un poco debajo de la arteria subclavia antes de entrar al tórax, y el izquierdo sí lo hace por debajo del callado aórtico. Y se devuelven paralelos a la tráquea y llegan a inervar, por un lado, todos los músculos, exceptando el cricotiroideo de la laringe, ¿listo? Y además va a ser el encargado de inervar sensitivamente todo lo que es la porción infraglótica de la laringe. Entonces, muy importante ese nervio y muy importante que se devuelve o tengan en cuenta esa disposición que se devuelve desde el tórax. Desde el punto de vista de la irrigación, vamos a tener una arteria que es la arteria laringea superior, que es esta arteria que ustedes alcanzan a ver aquí, que es una rama de una otra arteria que sale antes de ella que se llama la arteria tiroidea superior. Esa arteria tiroidea superior también más adelante y como más abajito nos va a dar una rama, otra rama que da a la laringe, que es la arteria cricotiroidea, que entra precisamente por esa membrana cricotiroidea, que es muy importante también para la irrigación. Y la otra arteria sale de la arteria tiroidea inferior, que sale de este tronco que se llama el tronco tirocervical. Ese tronquito que es una rama a su vez de esta arteria, que es la arteria subclavia. Eso en cuanto a la parte arterial. Si nos vamos hacia la parte venosa, hacia el drenaje venoso, vamos a decir que la vena laringea y cricotiroidea superior van a drenar, a veces en un tronco común, que llamamos el tronco tiro-linguo-faringofacial, o pueden llegar directamente y desembocar en esta gran vena que se llama la vena yugular interna. Mientras que la vena laringea inferior va a llegar o va a desembocar generalmente, como ustedes lo ven ahí, a través de la vena tiroidea inferior, en las venas o en los troncos venosos brachiocefálicos. ¿Listo? Eso igual lo repasaremos un poco también en las sesiones presenciales. Por último, en cuanto al drenaje linfático, vamos a decir que la parte superior va a drenar sobre todo lo que tiene que ver con la parte de la cavidad oral o lo que tiene que ver el drenaje de la cavidad oral. La parte inferior va a drenar un poco a lo que los drenajes linfáticos que están presentes en el cuello, pero esta parte, la región de la glotis, va a drenar muy poco, va a tener un poco de drenaje linfático. Bien, muchas gracias por su atención y los invitamos igualmente, obviamente, a la sesión presencial, donde resolveremos las dudas y afianzaremos los temas que hemos abordado durante esta sesión. Les agradezco mucho su atención.